Quiero hablarles en esta mañana de las promesas de Dios. Y lo que voy a hablar está basado en un capítulo de un excelente libro que les recomiendo. Si lo quieren leer, es un libro espectacular. No es corto, es un libro de 1700 hojas, pero esta es una parte, un capítulo de ese libro que se dedica a hablar de las promesas de Dios. El libro es Teología Puritana de Joel Vicky. Y mi título en esta mañana es Cimentados en las promesas de Dios. Dice Joel Vicky, citando a los puritanos, que las promesas de Dios deben distinguirse de sus mandamientos y de sus amenazas. Porque las promesas no nos dicen cuál es nuestro deber, como los mandamientos, o qué haría Dios si fallamos en nuestro deber, como las amenazas. Más bien, dice, confirman lo que Dios, motivado por su misericordia soberana y buena voluntad, hará por nosotros. Eso es una promesa, ¿escucharon? Las promesas confirman lo que Dios, motivado por su misericordia soberana y buena voluntad, hará por nosotros. De esta manera, una promesa revela una verdad que nos beneficiará en particular. Declara la voluntad de Dios en cuanto al bien, con lo cual nos bendice, y el mal que removerá de nosotros. Las promesas de Dios son un almacén, decían los puritanos, de bendiciones y un tesoro de buena voluntad legada a nosotros por nuestro Padre Celestial. Dice Números 23, 19. Y este es el cimiento que nosotros tenemos como creyentes con relación a las promesas de Dios. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló y no le ejecutará. ¿Notan por qué nosotros como creyentes apreciamos las promesas de Dios? No solo porque muestran la buena voluntad de Dios para bendecirnos conforme a su voluntad, sino porque si Dios es el que promete, Él va a cumplir. A diferencia de los hombres que podemos prometer y no cumplimos. Quiero que hablemos esta mañana de qué son las promesas de Dios. Segundo, cuáles son los tipos de promesas divinas en sentido general. Y tercero, quiénes son los receptores de las promesas divinas. Así que primero, ¿qué son las promesas divinas? Una promesa son esas palabras seguras de Dios. Y son seguras porque Dios está en medio de ellas. Es Dios el que las dijo para su pueblo. Eso quiere decir que las promesas son firmes y seguras si están basadas en la palabra de Dios. Si no están basadas en la palabra de Dios, es simple presunción. Por ejemplo, alguien podría pararse y decir, bueno, Dios me prometió una casa. La pregunta que le haríamos, ¿cuál es? ¿Dónde Dios en la palabra te prometió una casa? Si no es una promesa para ti en la palabra, entonces es simplemente presunción. O sea, algo que tú presumes que Dios dijo, pero Dios no lo dijo. O sea que las promesas están firmemente cimentadas en la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios para conocer las promesas de Dios. Y un particular de las palabras de Dios son las promesas de Dios para su pueblo. Hebreos 11:11 dice, Hebreos 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Notan? No es presunción, porque es que Dios le hizo esa promesa a Sara de darle un hijo, pero Sara se paró firmemente en la promesa de Dios. Si Dios lo prometió, dijo ella, Él va a cumplir. Esa es una promesa. Un puritano definió una promesa de la siguiente manera: es un descubrimiento glorioso de la buena voluntad de Dios hacia los pecadores y además un propósito de intención. Y si podemos decir,
un involucramiento para derramar algún bien espiritual o temporal o para retener algún mal espiritual o temporal de ellos. Es decir, una promesa divina declara la buena voluntad de Dios, su propósito, su buena intención hacia los pecadores que creen en Él, a su pueblo. Revela lo que el Señor, nuestro Dios, está dispuesto a hacer porque Él está a nuestro favor. Incluso podemos pensar que la promesa es un compromiso irresoluto de Dios que en cierta medida obliga a Dios mismo, es Dios mismo obligándose a Él mismo a cumplir eso que le va a traer un bien a su pueblo, gloria a su propio nombre. Observe lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 16 al 18, teniendo en mente el mismo caso de Sara que leíamos en Hebreos 11:11. Simplemente lo que dije, las promesas de Dios son compromisos de Dios, son como sellos que garantizan la buena voluntad de Dios para su pueblo, y como están en la palabra, nosotros nos podemos parar en esas promesas firmemente. Dice Pablo en Romanos, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y escuchen esto, él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Si en la Biblia hay una promesa de Dios para su pueblo, entonces nosotros debemos creerla. Claro, debemos asegurarnos que es una promesa para nosotros, que es una promesa que Dios hace para su pueblo de todas las épocas, pero si Dios lo prometió, nosotros las atesoramos, la creemos y las hacemos firmemente nuestras. Nos aferramos a esas promesas y no las vamos a soltar. Ahora, ¿cuáles son los tipos de promesas divinas? Quiero hablar de dos tipos de promesas divinas en sentido general. Estamos en una clasificación muy amplia, a veces agotadora de promesas, y me puede perder en medio de toda esa clasificación, pero básicamente hay dos tipos de promesas. Las primeras son las promesas que le llamaron legales. Promesas legales, es decir, que están condicionadas por la ley de Dios y el cumplimiento perfecto de la ley de Dios. ¿Qué les parece esas promesas tan espectaculares, no? Repito, promesas legales, están condicionadas por la ley de Dios y el cumplimiento perfecto a la ley de Dios. Son promesas, son maravillosas promesas de Dios para el pueblo de Dios. Pero hay un problema con esas promesas, ¿cuál es? ¿Quién de nosotros cumple perfectamente la ley? Por ejemplo, Jeremías 7:23. Miren lo que dice Jeremías 7:23. Aquí uno puede tropezar con este tipo de promesas si no las lee adecuadamente en el contexto bíblico. Jeremías 7:23. Escuchen esto, mas les mandé, dice Dios, diciendo, escuchad mi voz y sea a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. ¿Cuál es la promesa de Dios ahí? Seré su Dios, será mi pueblo, y les va a ir bien. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición que hay ahí? Escuchad mi voz. Andad en todo, no en parte, andad en todo el camino que os mandé. Son promesas de Dios, hermanos, para el pueblo de Dios, son nuestras. Pero tenemos un problema grande con esto, con este tipo de promesas legales, y es que somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos en nosotros mismos una inhabilidad para guardar, así sea, un solo mandamiento de Dios. Y entonces, eso nos podría llevar a concluir que esas promesas de Dios son totalmente ineficaces. Son lindas promesas de Dios, pero nunca las vamos a adquirir. ¿Quién de nosotros puede adquirir una promesa como la que acabamos de leer acá?
¿quién de nosotros puede tener una promesa? Ninguno. Entonces, ¿qué hacemos con esas promesas? ¿Nos pertenecen o no nos pertenecen? ¿Dios las puso ahí simplemente para provocarnos a algo que en definitiva no va a ser nuestro? La respuesta de la Biblia es, esas promesas sí nos pertenecen. No por nosotros, sino por causa de nuestra cabeza, nuestro representante, nuestro Salvador, es decir, Cristo Jesús. El punto es este, queridos hermanos, a través de la fe en Cristo, nosotros somos cumplidores de la ley. A través de nuestra fe en Cristo, nosotros nos convertimos herederos de esas promesas porque Cristo las adquirió. ¿Cómo las adquirió Cristo? Cumpliendo perfectamente la ley por nosotros. Miren Gálatas capítulo 3, versículo 14 y 29. Dice Gálatas 3:14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 23, pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que, el versículo 24, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cuál es el punto de Pablo acá? Usted y yo somos incumplidores de la ley. Nosotros tenemos sobre nuestra cabeza la maldición de la ley. No nos pertenecen esas promesas porque hemos incumplido la ley. Más bien nos pertenecen las maldiciones de la ley. Pero el punto a resaltar acá de Pablo es que nuestro sustituto, nuestro representante, nuestra cabeza, nuestro Salvador, Jesucristo, cumplió toda la ley por nosotros. No solo cargó la maldición de la ley en la cruz, la maldición de la ley era el alma que pecare esa morirá, murió en la cruz, sino que Cristo vivió una vida de completa obediencia. Así que, déjame decirlo de esta manera, Jesucristo puede reclamar la promesa de Jeremías 7:23 y todas las promesas condicionales de la Biblia. Todas las promesas legales de la Biblia, Jesucristo las reclama porque le dice al Padre, yo cumplí toda la ley. ¿Y el Padre qué le dice al Hijo? Toma, todas esas promesas son tuyas porque tú cumpliste perfectamente la ley. Pero maravillosamente, ¿sabe qué hace nuestro Salvador? Él dice, no, esas promesas no son para mí. ¿Son para quién? Para mi pueblo. Así que todos aquellos que estamos en Cristo, podemos hacer nuestras esas promesas legales, porque Él cumplió la ley por nosotros. Y un segundo tipo de promesas son las promesas evangélicas. Es decir, aquellas promesas que simplemente están condicionadas a creer y arrepentirse. De hecho, la condición creer y arrepentirse es algo que Dios cumple en nosotros. En palabras simples y sencillas, son promesas para todo aquel que cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Observen una promesa de esas en Juan capítulo 3, versículo 36. Una de las más conocidas. Juan 3:36. Podríamos citar muchas, cientos de promesas evangélicas, pero esta es una de las centrales. ¿Qué dice el texto? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay una promesa, ¿cierto? ¿Cuál es la promesa? Vida eterna. La promesa es, puedes tener vida eterna, pero hay una condición. O sea, ahí no dice todo el mundo tiene vida eterna. Hay una condición. ¿Cuál es la condición? Creer. El que cree. Pero el que cree ¿en quién? En el Hijo. ¿Notan que esas promesas evangélicas, igual que las anteriores, están ligadas a Jesucristo? O sea, no es fe la que obtiene las promesas, es fe en el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Claro, pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida eterna. Otro puritano dijo que estas promesas evangélicas son dadas al obrero no por mérito de su trabajo, sino por el mérito de ¿quién? De Cristo, en el cual
su persona y su obra son aceptados. Por eso digo, es fe en Cristo. No es fe. La fe no salva a nadie. Lo que salva es la fe en Cristo, porque Cristo es nuestro Salvador. Es el que murió en la cruz. Estas promesas se cumplen por persona que cree o se arrepiente. La condición es creer o arrepentirse, claro. Claro que sí, tienes que creer en el Evangelio, creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados, pero esas promesas tú no las tienes porque creíste o te arrepentiste, sino porque le pertenecen a Cristo y Él las comparte con nosotros. La fe y el arrepentimiento no son actos meritorios delante de Dios. Es Cristo el que merece todo de parte de Dios. Y es solo en Cristo entonces que nosotros tenemos una aceptación delante de Dios, y dice este puritano, una aceptación meritoria delante de Dios. Es decir, Dios nos acepta y considera que merecemos las promesas. ¿Qué mérito tenemos en nosotros, hermanos? Ninguno. Todo el mérito está en la obra y persona del Señor Jesucristo. Y eso nos lleva en tercer lugar a considerar rápidamente, brevemente, quiénes son los receptores de las promesas divinas. Ya lo dije implícitamente antes, pero hablemos explícitamente. ¿Quiénes son los receptores de estas promesas? Tanto las legales como las evangélicas. Esas promesas nos muestran la importancia de la fe y nos dejan en claro que los que obtienen las promesas son los que ponen su fe ¿en quién? En Cristo, en Cristo. Porque como dije antes, Cristo fue el único que satisfizo los requisitos justos de la ley de Dios. Esas promesas las obtiene Cristo, pero no son para Cristo. Son para el pueblo de Cristo. Vean la grandeza de nuestro Salvador. Lo generoso que es nuestro Salvador, que obtuvo algo no para Él. Lo obtuvo es para su pueblo, para otros. Así que cualquier fe que no esté puesta en Jesucristo está en el lugar equivocado. Esa fe no tiene nada de Dios. Es solo la fe en Cristo. Por lo tanto, quienes obtienen esas promesas, o mejor, esas promesas le pertenecen únicamente al pueblo de Cristo, aquellos que han creído en Él, que han puesto toda su fe en Jesucristo. Otro puritano habló de la excelencia y la belleza de las promesas, considerando 3 puntos, rápidamente. En primer lugar, las promesas son preciosas, dice él, las promesas de Dios son preciosas porque Cristo es la raíz y el principio del cual en todas las promesas. ¿Notan? Son preciosas esas promesas no por sí mismas, sino porque la raíz de esas promesas, ¿quién es? Cristo. O sea, esas promesas nos llevan a glorificar a quién, nos llevan a mirar a quién, nos llevan a ver todo aquí, ¿en quién? En Jesucristo. Ojo, eso quiere decir que no nos centremos en las promesas, sino en Cristo. Que las promesas sean vehículos para que nuestra admiración por Jesucristo crezca. En segundo lugar dice, las promesas son objeto de fe, a través de la cual la fe se alimenta, se nutre y se sostiene. ¿Notan? Y creo que todos entendemos esto. Cuando nuestra fe desfallece, normalmente, ¿a dónde acudimos en la palabra de Dios? Cuando usted está débil en la fe, ¿usted lee las maldiciones? Cuando usted está débil en la fe, ¿usted lee los mandamientos? No. Cuando usted está flaqueando, cuando usted está combatiendo con el pecado y el pecado lo está golpeando, colocándole ahí, amoratándolo. Usted no mira las amenazas, usted no mira los mandamientos, ¿usted a dónde acude? A las promesas. ¿Qué hacen esas promesas? Alimentan su fe, fortalecen su fe, cimentan su fe, porque esas promesas están arraigadas en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, entonces dice, las promesas son preciosas por lo que contienen para atraer el interés de los creyentes y darles una razón para creer. De esta manera damos la vuelta entera y vemos a Cristo. De Cristo a las promesas, de las promesas a la fe y de las cosas prometidas, de las cuales la mayor cosa que Dios nos prometió, o mejor digamos, la mayor persona que Dios nos prometió, ¿cuál es? Cristo mismo. Cristo mismo.
En Cristo están todas las bendiciones de Dios. O sea, si tienes a Cristo, todas las promesas de Dios son tuyas. Las legales y las evangélicas. Si no tienes a Cristo, ¿qué tienes? Por eso Pablo dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí, no. Más bien ha sido sí en él. Está hablando de las promesas de Dios son sí, pero sí en quién, en Cristo. Y dice Pablo, porque todas las promesas son en él, en Cristo, sí, y en él, en Cristo, amén. ¿Escucharon eso? Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Cristo, amén. Así que tenemos buenas razones para amar las promesas de Dios, hermanos. Esas promesas nos conducen a amar a Cristo, porque en cada promesa está Cristo. Y es por Cristo que tenemos todas esas promesas. Jesucristo es el resumen, la fuente, el sello, el tesoro de todas las promesas. En Él, en Cristo, las promesas de Dios son sí y amén. El puritano, en su catecismo, dijo esto: el nuevo pacto es un cúmulo de promesas que ponen el peso de nuestra salvación sobre uno que es más fuerte que nosotros. Es Cristo. La fe se aferra a las promesas y nos hace salir de nosotros hacia Cristo para estar como familiarizados con Cristo sin pretensiones. Y eso es lo que nosotros celebramos en la Santa Cena. Que tenemos un gran Salvador, que no solo nos salvó de la condenación eterna, no solo nos salvó del poder del pecado y nos está santificando, sino que tenemos un gran Salvador que nos entrega un tesoro completo de promesas. ¿Sabes cuáles son esas promesas? Son cientos. No las podría yo enumerar hoy, aquí en este púlpito, pero nos pertenecen gracias a Cristo. Nos pertenece la promesa de la vida eterna, la promesa del perdón de los pecados, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de la santificación, la promesa de la derrota final de nuestros enemigos, el pecado, Satanás, el mundo, por nombrar solo algunos. Así que celebremos las promesas de Dios, pero no las promesas de Dios por sí mismas, sino celebremos las promesas de Dios que son firmes ¿en quién? En Cristo para nosotros.